vuelta. Transcripción no. Bueno, ensayo para P. El enunciado dice: el diámetro de los bulones en milímetros que usa un taller es una variable aleatoria normal. El encargado necesita realizar una compra y el proveedor al que le hará el pedido le asegura que trabaja con un porcentaje de bulones defectuosos inferior al 5%. Bueno, el encargado quiere verificar, obviamente, lo que le está diciendo esta persona, el proveedor, y quiere que hagamos un ensayo con las siguientes condiciones. Por cuestiones de presupuesto, dice que se inspeccionarán 100 bulones y quiere un riesgo no mayor al 4% de creerle al proveedor en caso que el porcentaje de bulones defectuosos sea de al menos del 5%. Y después dice, en caso de que el porcentaje de bulones defectuosos fuese del 4%, el encargado desea tener alta probabilidad de creerle al proveedor. Y nos está preguntando a nosotros, ¿la tiene? O sea, ¿tiene alta probabilidad de creerle al proveedor? Bueno, un ejercicio, un enunciado más para que empecemos a desglosar, a ver qué datos tenemos, qué entendemos. Me olvidé de decirles con el ejercicio anterior. La primera lectura del enunciado tiene que ser despojado de valores, despojado de términos de probabilidad estadística, es decir, lo que necesito hacer en la primera lectura es a ver si entendí cuál es el contexto en el que me está poniendo el problema. Por ejemplo, en el ejercicio anterior el contexto era: un fabricante de camiones habla sobre el rendimiento en términos de kilómetros recorridos con una sola carga de gasoil. Obviamente él dice que recorre determinada cantidad y la sospecha es que es menor a lo que está diciendo el fabricante. Escuetamente es eso. En este caso, ¿cuál sería el contexto? Léanlo y después, si hay alguien que me lo quiere decir, buenísimo. O sea, entiendo que hay un encargado que necesita comprar bulones y el proveedor que consiguió le dice que solo una parte de esas es defectuosa. Entonces el encargado quiere asegurarse de que es cierto que ese porcentaje es el defectuoso y no más de lo que le dijeron. Perfecto, perfecto. Es decir, acá hay alguien que quiere comprar bulones y obviamente el que vende te dice, no, defectuoso, se supone que uno va a comprar una cantidad grande, entiendo, eh, y obviamente hay defectuosos, salen, no sé, torcidos, sin la rosca, lo que sea. Y bueno, obviamente el vendedor dice, como mucho, o sea, es inferior al 5% de lo que vos compres. Bueno, el comprador, como es lógico, antes de comprar se quiere asegurar de que realmente sea de esa forma y no sea mayor al 5%. ¿Está bien? Bueno, ahí ya tenemos, en principio, ya podemos hablar de las cuestiones de ensayo de hipótesis que serían, bueno, ¿qué variable está involucrada en este ejercicio? Y bueno, no voy a estimar mu de x acá. Acá estamos hablando directamente de porcentaje defectuosos, o sea que esto es un ensayo de una proporción. Hay alguien que dice que es una determinada proporción y está el otro que objeta y dice, no, quiero verificarlo, a ver si es así.
¿Cuál sería la hipótesis nula? Estamos hablando de un 5%, que ese sería el valor, pero ¿cómo sería la hipótesis nula? ¿O identifico la alternativa mejor? ¿Cuál les parece más fácil de identificar? Nula. Porque lo usual es que el vendedor tenga razón. Vos decís que lo inusual es que tenga razón. No, al revés. Que lo Al revés. usual Ujú. es que el vendedor tenga razón. Entonces, para mí tendría que ser menor o igual a 5% la hipótesis nula. Pero O sea, la esa oración proporción. tiene el igual. Bueno, pero por ejemplo en el ejercicio anterior creo que tampoco tenía un mayor y había que inferirlo. Claro, en el ejercicio anterior decía que la sospecha es que era inferior. Eso es lo que se sospechaba. Y acordate que la hipótesis nula es lo que vos sospechás o el cambio que se está dando de lo habitual que se venía dando. Acá en este caso, si nosotros tenemos que escribir, por ejemplo, el proveedor al que le hará el pedido le asegura que trabaja con un porcentaje de bulones inferior o menor al 5%, o sea, P menor a 0,05. Eso es lo que dice el fabricante, el proveedor, digamos, de estos bulones. Y el encargado quiere verificarlo con estas condiciones. Bueno, vamos a escribir todo lo que dice. O sea que lo usual es que el vendedor te quiera engañar. No, en términos generales uno dice, no es que con esto estás diciendo, bueno, siempre tenés que arrancar pensando que te van a estafar, digamos. Por lo general uno dice la situación de statu quo cuando aplica más, por ejemplo, a este caso que estuvimos hablando de las máquinas que están calibradas, que están funcionando bien. Entonces ahí se dice, bueno, mira, lo que se viene dando históricamente o lo que está bien o dentro de las especificaciones, las normas, a eso se refiere más. Eso ayuda en algunos contextos de enunciados. Acá me parece que no aplicaría eso de que no nos deja ver bien cuál es la situación de statu quo, porque no podemos ni matar al fabricante ni tampoco matar al comprador, porque cada uno está en su derecho de defender lo suyo. El que vende, obviamente, se supone que te va a decir la verdad. Esa es la situación, me parece. Sí, por eso Claro. yo decía lo del menor igual. O sea, vos vas a comprar algo y no vas a comprar pensando que te van a estafar. Por eso pensaba asumir la hipótesis nula como menor igual. Claro, pero ¿qué pasa? Acordate que siempre hay dos posturas en las que vos podés pararte. Vos podés estar parándote desde el punto de vista del comprador y tu error, el que vos querés minimizar como comprador es totalmente distinto al error si te parás con la postura del fabricante que te está vendiendo el producto. Entonces, en una primera instancia uno dice, bueno, listo, tal como dijiste vos, yo estoy aplicando el sentido común y si pienso en eso voy a escribir, digamos, la hipótesis nula como que es menor o igual al 5% y voy a hacer un ensayo de esa forma. Está perfecto. Ahora, el enunciado te impone condiciones. Entonces, bueno, vos en una primera instancia escribís eso en tu hoja. Ahora, empezá a volcarle lo que nos pide, a ver, porque quizás tenés que ir por el camino, el complemento de lo que vos pensaste, o lo opuesto a lo que vos pensaste, mejor dicho. Pero está bien de la forma en que lo estás llevando. Eso es lo que deberíamos hacer siempre. ¿Está bien? ¿Podría decir, profe, que más Sí. del 95% son no defectuosos como nula? Estamos hablando, claro, nosotros tenemos un 5% de defectuosos en la cantidad de la compra que vos hagas. Entonces, acá la idea, ¿cuál es?
que estemos contrastando, por ejemplo, que tenga 5% contra cualquier porcentaje distinto del 5%, esa sería una posibilidad, o tiene menos de 5%, a lo sumo 5%, contra tiene mucho más que el 5%, o la otra tercera posibilidad es que tenga mucho más del 5% contra la hipótesis alternativa, que sería no llega al 5%. Son las tres que vimos siempre, que son las tres posibilidades que tenemos frente a un ensayo de hipótesis. ¿Está bien? Okay. Bueno, acá dice entonces, el proveedor decía esto: el porcentaje de bulones defectuosos es inferior al 5%. Yo eso, si lo tengo que escribir con la P de porcentaje, digamos con el parámetro, sería P menor a 0,05. Después tengo el riesgo que me impone el enunciado, porque dice, no tiene que ser mayor al 4% el riesgo. Ah, bueno, pero identifícame qué tipo de riesgo estás hablando, porque acuérdense que tenemos dos cosas distintas, el alfa y el beta. Bueno, acá me dice que ese 4% quiere ser un riesgo de equivocarse cuando se dé qué cosa. Y mirá, cuando le demos la razón al proveedor, si el porcentaje de bulones defectuosos sea de al menos 5%. Bueno, acá aparece un trabalenguas, ¿está bien? En este caso, ¿qué es lo que me está diciendo? Y bueno, acá me dice, si el porcentaje es de al menos 5%, yo eso lo escribo de esta forma. Si pasa esto, quiero tener un riesgo del 4% de creerle al proveedor. Bueno, ahora tendríamos que hacer la campana. Yo lo que haría es, en mi hoja haría la campana centrada en 5% con el alfa a la izquierda, y haría ese grafiquito para ver qué digo yo desde el punto crítico para acá y desde el punto crítico para allá, o sea, unilateral a la izquierda, y en el otro costado de la hoja haría la campana con el nivel de significación del lado derecho, para ver qué diría yo desde el punto crítico para allá y desde el punto crítico para el otro lado, para ver cuál de los dos es el correcto y me deja sombrear este 4% con este significado, ¿no? Porque van a ser cosas distintas si lo hacemos a izquierda o a derecha. Ahora, viendo así como están las hipótesis, estas, digo, proposiciones, para mí la hipótesis es esta porque tiene el igual. Y lo que me están dando acá como 4%, como está sobre la proposición de la hipótesis, es el nivel de significación del test. ¿Está bien? Bueno, la pregunta, que esto también nos ayuda, la situación de status quo es una primera aproximación como para empezar a entrar en contexto del problema. La otra es fijarse si la alternativa o el cambio o lo que se sospecha, si esa me puede ayudar a expresar la hipótesis nula por complemento, digamos. Y la otra que siempre nos ayuda es también pensar cuál es la pregunta que me están haciendo para que yo diga, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Porque ahí voy a mirar si esa pregunta tiene el igual o no. Si no tiene el igual, va a ser una alternativa. Bueno, la pregunta que me hacen acá es si ¿estás de acuerdo? O sea, ¿es inferior el porcentaje de bulones? Tal como dice, porque vieron que el fabricante dice que es inferior al 5%, no más del 5%. Y el encargado lo que quiere hacer es verificar eso. O sea que nosotros tendremos que responder, los tendremos que ayudar a ellos con eso. ¿Es inferior realmente el porcentaje defectuoso que está fabricando de bulones? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Bueno, eso es lo alternativo. ¿Está bien? Y es como decía él, pero entonces acá queda como que la hipótesis nula
¿Cuál es para nosotros? ¿Qué significa que en la vida siempre nos van a querer estafar cada vez que nos vendan algo? No. ¿Qué significa la hipótesis nula acá? Significa que nosotros vamos a armar el ensayo creyendo desde la base, apenas arrancamos a armar el ensayo, que la situación de la vida real en esa fábrica de bulones, ¿cuál es? ¿Qué situación estamos planteando nosotros que ocurre en la realidad? ¿Esta persona fabrica bajo porcentaje de defectuosas o alto porcentaje de defectuoso, por ponerlo así en... Alto. Alto. O sea, nosotros basamos nuestro ensayo creyendo que él no le debería comprar. Esa es la situación que eligió el enunciado, no que la planteamos nosotros. El enunciado nos llevó a ponernos en esa postura. ¿Cuál era la otra postura que podríamos haber hecho nosotros si no nos hubiera impuesto el enunciado esta condición? Y arrancaríamos diciendo, sí, mira, le creo al fabricante y arranco desde base, como dijo él, que el porcentaje de defectuosas es a lo sumo del 5%, P menor o igual a 0,05, y con eso armo el ensayo. Pongo el alfa, armo el crítico, armo el diseño y lo llevo adelante. ¿Es válido? Sí, es válido, siempre que el enunciado no te imponga las condiciones, ¿está bien? ¿Quedó claro eso? Sí, se entendió. Buenísimo. Bueno, entonces, listo. Nuestro enfoque nos lo impusieron, ¿y cuál es? Y que creemos que está siendo un porcentaje defectuoso por lo menos del 5%. 5% o más, ¿está bien? Como que estamos en la postura de que no debería comprarle. Pero bueno, vamos a ver si hay evidencia para que nos diga que tenemos que rechazar eso que creemos nosotros y que tenemos que recomendar, digamos, que termine comprando esos bulones. Esa es la idea. Tratar de verificar si hay evidencia para poder responderle al encargado que compre tranquilo de que realmente es verdad lo que dice el fabricante. ¿Está bien? Iríamos por eso, digamos. Bueno, como es un ensayo de P, acá no va a estar ni la X raya como variable de decisión, ni la T de student, ninguna de las dos de las que vimos hasta ahora. La que usamos es P pico o frecuencia relativa. ¿Está bien? Esta variable, ¿qué características tiene? Es una variable normal y fíjense, los parámetros se calculan tal cual como lo tenemos en la hoja de fórmulas. Es decir, tiene la ventaja esta de que justamente la media de la variable aleatoria con la que nosotros vamos a estar estandarizando y calculando es exactamente la proporción que nosotros estamos tratando de averiguar. Así que hacemos lo mismo prácticamente que hacíamos con X raya. Vamos a empezar a suponer valores de P para ver qué tanto nos equivocamos o cómo nos queda el diseño y los riesgos. Bueno, en este caso fíjense que la diferencia que tiene con X raya, ¿se acuerdan que para la varianza de X raya era la varianza poblacional dividido N? Y el desvío de la variable X raya era el desvío poblacional dividido raíz de N. Entonces, el desvío era único. Si venía como dato en el enunciado, uno lo usaba, dividía por raíz de N y ese valor se usaba siempre como desvío cada vez que teníamos que estandarizar. Íbamos cambiando las medias, digamos, simulábamos diferentes valores de medias y el desvío quedaba intacto, siempre era el mismo. Acá en este caso, fíjense que eso cambia, porque está involucrado el valor de P para calcular el desvío, ¿ven? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy simulando que la proporción de defectuosos es de 0,05. Listo, cuando voy a calcular el desvío de la variable aleatoria que me ayuda con eso, es 0,05 por 0,95 dividido, bueno, el tamaño de la muestra y le hago la raíz. Ahora, si yo supongo otro porcentaje, no sé, 0,08, para decir ese es como un porcentaje alto. Bueno, vengo acá y el desvío es 0,08 por 0,92 dividido n raíz. O sea, cada vez lo tengo que ir calculando. Nos va a dar súper aproximado, pero bueno, no es fijo, digamos, a diferencia de X raya como nos pasaba con la media. Bueno, usando esta variable hacemos el procedimiento,
es exactamente el mismo que veníamos haciendo hasta ahora, porque fíjense, lo que necesitamos hacer ahora es usar la hipótesis nula y fijarnos a dónde vamos a poner el nivel de significación. Eso no cambia, ¿está bien? Lo único que cambió fue la variable que usamos. Graficamos P pico, es una campana normal, y como es mayor o igual, sabemos que va a estar el alfa, digamos, sobre la izquierda. Así que listo, lo graficamos y tenemos que ver a ver cuál es el valor. Bueno, acá yo estoy asumiendo que estamos haciendo el análisis del ensayo de hipótesis y que no tenemos idea cuál es el nivel de significación. Entonces acá es donde uno debería darse cuenta, como les digo siempre. Si ya conocemos cuál es la hipótesis nula, ¿qué dijimos que representaba la hipótesis nula? ¿Qué situación de la realidad? Usual. Sí, pero en el contexto de este ejercicio, digo, ¿qué era? Desconfío del fabricante. Estamos creyendo, claro, que el porcentaje de defectuosas es mayor o igual al 5%. Eso está, nosotros arrancamos de base pensando que eso ocurre, ¿está bien? Bueno, entonces, del punto crítico hacia la derecha, ¿qué decimos? ¿Que estamos de acuerdo con el fabricante? ¿Le decimos que compre los bulones? No, que no compre. No, justamente acá decimos que no estamos de acuerdo con lo que dice el fabricante y le recomendaríamos que no compre. En cambio, fíjense que en la zona de rechazo, en la zona crítica, en esta región, es donde nosotros, ¿qué decimos? Que rechazamos Sí, hay que modelo. comprar. ¿Cómo? Sí, hay Ahí que sí. comprar. Acá le recomendamos que compre y que estamos de acuerdo con lo que dice el fabricante, que es un porcentaje inferior al 5%. ¿Está bien? Bueno, fíjense que entonces, acá voy a poner eso. Lo puse en términos de H0, acá no rechazo H0 porque toda esta campana es la que acompaña con lo que nosotros estamos pensando, es decir que alto porcentaje defectuoso y de este lado rechazo H0. Bueno, de acá creo que el porcentaje es muy alto, de acá creo que tiene razón lo que decía el fabricante, así que le voy a recomendar que compre al encargado esos bulones, ¿está bien? Bueno, y acá entonces cuando uno hace esto de que ya le encontró el sentido a lo que dice de un lado y del otro, puede volcar esos valores que dio el enunciado. Si no se hubiera dado cuenta al principio, el gráfico ayuda muchísimo, ¿está bien? Bueno, acá fíjense que otra vez hice hincapié para no olvidarnos. Siempre tengamos presente cuál es el riesgo que estamos corriendo que está representado por esto verde que está acá. Porque uno dice, pará, esta es la campana que representa el 5%. ¿Por qué me estoy equivocando acá? Si acá es más bajo que el 5%, ¿no? ¿Me estoy equivocando con hacer esa aseveración? Si esta partecita va a ser un porcentaje mucho menor que 5%, ¿por qué me equivoco en decirle que compre los bulones? Porque esta campana que decía, ¿qué pasa en la realidad? ¿Yo le tendría que recomendar en la realidad que compre? No. De ese lado no. Ni de este lado tampoco, porque esta campana ¿qué representaba? En la realidad el tipo está haciendo porcentajes defectuosos mayor al 5%. Nosotros No, profe, arrancamos pero pensando eso. a la izquierda del punto crítico sí tiene que comprar. A la izquierda del punto crítico, no tiene que comprar en ninguna, ni del punto crítico para allá, ni del punto crítico para acá. Porque esta campana la elegimos para que represente la situación en la cual decimos, mirá, no hay que comprarle esos bulones porque el porcentaje de defectuosos es mayor al 5%, es del 5% más. Se dispara el porcentaje de defectuosos. Es la que representa la hipótesis nula. Y se acuerdan que dijimos, nuestra hipótesis nula, así como nos la hizo plantear el enunciado, era que nos tenemos que poner en postura de creer
que lo que está sucediendo es que el tipo hace porcentaje defectuoso mayor al 5%. Y esa campana representa esa situación de la realidad. Ahora, frente a esa realidad, nosotros, desgraciadamente, siempre partimos la campana en dos áreas, en dos regiones. Una que es la crítica y es donde nos equivocamos. De ahí el entendimiento de por qué nos estamos equivocando acá. Nos equivocamos porque esta campana es la que elegimos para representar a la situación de que está todo mal con ese fabricante. Él tiene porcentajes altos de defectuosos. Y nosotros, por la muestra, vamos a caer acá y le vamos a decir, no, comprá los bulones porque la verdad que tiene razón, él como mucho te hace 5% defectuoso. ¿Está bien? Esto es donde nos equivocamos. Acuérdense que el gráfico se lee desde el eje hacia arriba. Cuando nosotros vemos la campana, lo que nos importa a nosotros es lo que pusimos acá arriba. Acá que dice, si el porcentaje fuera del 5%, esta campana representa la situación desfavorable desde el punto de vista del comprador, del encargado. Porque nosotros acá estamos analizando el ensayo. De movida arrancamos pensando que el fabricante está engañando al comprador, digamos, como lo dijo hoy un compañero. Como que sus porcentajes defectuosos es del 5% o más. Se dispara. Esa es la situación que está representando la campana. Ahora, del eje hacia abajo están las respuestas que le damos nosotros al comprador, al futuro comprador. Mira, no tenés que comprar o sí tenés que comprar. Y bueno, nos equivocamos en la partecita verde. ¿Por qué? Y porque la situación que nosotros estamos planteando acá es que no debería comprar. Ya creemos desde base que no debería comprar y armamos el ensayo para ver si hay evidencia que nos diga que sí debería comprar. ¿Está bien? Pero a sabiendas de que nos equivocamos. Este es el error de tipo 1 que uno trata de minimizar. ¿Está bien? Profe, Bueno, yo no sí. entendí por qué si cae en la parte verde no tiene que comprar si no se supone que ahí rechazás H0. O ahí estás mencionando lo que es el error tipo 1. Exacto. Sí, nosotros si cae acá le vamos a recomendar que compre los bulones, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que le vamos a recomendar eso, pero equivocándonos, que es justamente lo que uno hace cada vez que arma un ensayo. No hay manera de que uno no se equivoque, siempre nos vamos a equivocar en la decisión que se tome, pero bueno, fíjate que es 95% contra, no, era el alfa, era 4, ¿no? Teníamos el alfa. 96% contra un 4%. ¿No era que no lo teníamos al alfa? Sí, me parece que sí. A ver. Que había puesto 1 menos alfa en la diapositiva anterior. Ah, bueno, ahora vemos si lo calculamos. Pero bueno, volvamos a que quede claro esto. Siempre acuérdense que elegimos una campana para representar una situación. Puede ser la favorable o la desfavorable. En este caso es la desfavorable para ambos, tanto como para el vendedor como para el comprador, ¿está bien? O sea, estamos asumiendo que en la realidad en esa fábrica producen mucha cantidad de defectuosos. Ahora, ¿cuál tendría que ser una campana que podríamos elegir para que represente otra situación? ¿Y qué otra situación podríamos haber basado el ensayo, digamos? ¿La otra cuál sería? El fabricante tiene razón. Que arranquemos de base pensando que el porcentaje es menor al 5% y armemos un ensayo pero basándonos en eso, como que nosotros creemos que el fabricante tiene razón, que es bajo el porcentaje que él tiene de defectuosa. ¿Está bien? Y ahí, bueno, el error se leería de otra forma. Y de hecho estaría ubicado en otra forma también. Así que es fundamental que tengamos presente esto. La campana representa una situación de la realidad en la cual nosotros creemos que está ocurriendo. O sea,
Por eso se le denomina hipótesis nula. Arrancamos de base creyendo que lo que dice la hipótesis nula es verdad. ¿Está bien? Esa es nuestra verdad y arrancamos el ensayo a ver qué es lo que nos dice después en términos de resultados. Si hay evidencia o no hay evidencia para refutarlo, digamos. Entonces, de verdad nosotros creemos con esta hipótesis que el porcentaje defectuoso que fabrica esta persona es muy alto, por decirlo así a grosso modo. Y resulta que acá en esta partecita verde nosotros le recomendamos al encargado que compre y nos estamos equivocando. ¿Está bien? Básicamente es eso. Afortunadamente solo un porcentaje chiquito que nos va a pasar, pero bueno, es eso lo que estamos haciendo. Bueno, hacemos el cálculo. Acá decía entonces el enunciado. 4% de creerle al proveedor si el porcentaje de bulones defectuosos es de al menos 5%. Bueno, fíjense, esta campana es la que representa esta situación, que el porcentaje de bulones defectuosos es de al menos 5%, lo que estuvimos diciendo hoy. Bueno, quiere decir que este 4% lo puedo sombrear acá, y lo tengo que sombrear en la parte en la que yo le digo, no, che, mira, créele al proveedor, al fabricante este que tiene razón. Bueno, justo es esto. Así que el dato, confirmo con esto, que el dato que me dieron del 4% es el alfa, es el nivel de significación del test. ¿Está bien? ¿Lo ven todos eso? Sí. Si acá hubiera dicho, si el porcentaje, 4%, por ejemplo, de creerle al proveedor, si el porcentaje de bulones defectuosos es igual al 3%, por ejemplo, tendríamos que hacer una campana acá. Ahí ese es el beta, ¿no? Con el 3%. Exacto. Y entonces, donde yo le doy la razón al proveedor, tendría que volcar el porcentaje que me dé. Ahora, un porcentaje chiquito no me hubiera dado si era una campana por acá. Y no hubiera dicho 4% de creerle al proveedor porque, digamos, el error en el caso del beta, fíjense, si yo, por ejemplo, quiero graficarla acá. Digo, hago esta campana. Y está centrada en 003. Mi error en ese caso es caer en esta parte. ¿Y esta campana qué está representando? ¿Qué situación de la realidad? Que el proveedor tenía razón. Yo acá estoy simulando que él está teniendo un porcentaje de bulones defectuosos del 3%. Como que es, como dice él, exacto. Es la que representaría la situación de que creemos que el proveedor tiene razón. Bueno, con este ensayo que nosotros armamos, ¿cómo nos equivocaríamos? Y bueno, acá nos equivocamos. Porque yo, ¿qué le digo al comprador? No compres los bulones. ¿Y por qué me equivoco? Y porque la realidad es esta para esta campana. La realidad es que debería comprar. ¿Está bien? Yo acá tendría que escribir, lo naranja es debería comprar. Debería comprarle. ¿Está bien? Esa es la situación que representa esa campana. Debería comprarle y sin embargo, fíjense qué dos áreas se me generaron en la campana naranja. Este área chiquitita es el error, porque yo ahí le digo, no le compre, que tiene un porcentaje defectuoso del 5% más. Y después tengo todo este área grande de la campana naranja, todo esto que está acá, a la izquierda del punto crítico, que es en donde ahí sí la pego, porque yo le digo, mira, comprá los bulones que está todo bien, como mucho tendrá 5% defectuosa, es inferior al 5%. ¿Está bien? O sea, siempre, no importa qué campana estemos armando,
siempre va a estar segmentada en dos regiones. Una en la que rechazamos lo que supuestamente está representando esa campana y otra en la que nosotros no rechazamos lo que está diciendo esa campana. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, acá lo único que tenemos que hacer es calcular cuál es este punto crítico que nos permite tomar la decisión. Bueno, es una estandarización común y corriente, digamos. Lo único que hago es especificar que estoy haciendo el cálculo de este área bajo la curva. La probabilidad de que P pico sea menor o igual a un punto crítico, quiero que sea igual a 0,04. Como P pico es una variable normal, estandarizamos con Z. Fíjense que hasta este punto es lo mismo que hacíamos con X raya, o sea, en lugar de usar la variable X raya y estandarizarla, bueno, acá estamos usando P pico y la estandarizamos para poder obtener el resultado. Y lo que cambió es que, bueno, el desvío lo tengo que calcular para cada una de las P con las que esté trabajando. Porque fíjense que la formulita es automáticamente hacer P por 1 menos P. Bueno, acá calculo el Z en la tabla o lo saco de la aplicación, hacemos la cuenta y el punto crítico nos dio 0,012. Así que listo, ya teniendo el punto crítico, lo que corresponde ahora es decir, bueno, ¿cuál es el criterio de decisión? ¿Alguien se anima? ¿Cómo sería el criterio de decisión? ¿Qué le digo? ¿Cómo puede decidir si tiene que comprarle o no comprarle? Si te da lo que sería mayor a 1,2% de defectuosos, de bulones defectuosos, no debe tener ¿Pero que qué me comprar. da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué tengo que hacer para que me dé, digamos? Hacer la muestra de los 100 bulones. Me fijo, Sacar. tomo una muestra de 100 bulones y ¿qué hago? A cada uno, ¿qué le hago? Comprobar si está defectuoso o no. Con Exactamente. eso Y sacas una cuento, proporción. exacto, cuento la cantidad de defectuosos y hago la cuentita. Mira, no sé, 88 de los 100 estaban defectuosos. Listo, hago esa cuenta y ya tengo ese valor. Perfecto, tal como dijo él. Entonces, tomamos la muestra de 100, calculamos la proporción de defectuosos y si nos da mayor a 0,012, que fue el punto crítico que nosotros calculamos recién, le vamos a decir que para nosotros tiene un porcentaje más del 5% más. Así que no le recomendaríamos comprar. Lo mismo que estuvimos viendo recién en el gráfico, ¿no? En cambio, si es menor a 0,012, y sí, le decimos que hay evidencia suficiente de que el porcentaje de bulones sería inferior al 5% y que le recomendaríamos comprar, como que estamos creyéndole al fabricante. Ahora, aclaramos, esto está sujeto a un 4% de error de equivocarnos justamente en ese sentido. O sea, de mandarlo a comprar esos bulones cuando en realidad no debería comprarlos. ¿Está bien? El ensayo se armó en base a eso. Se armó en base a la situación de la vida real de que no debería ir a comprar bulones porque el porcentaje de defectuosos que fabrica es del 5% o más. Esa fue la hipótesis nula que nosotros utilizamos de base y lo tomamos como una verdad desde el inicio hasta ahora. ¿Está bien? Bueno, y después, listo, tenemos que concluir. Revisaron los 100 bulones y acá dice, si al revisar 100 bulones solo se encontró uno defectuoso, ¿qué le recomendaría al encargado? Bueno, ¿qué hay que hacer con eso? Sacar la proporción. Saco la proporción, es 1 en 100. Yo acá tengo el gráfico, sigo teniendo bien claro que de acá le voy a decir que
sí tiene que comprar porque creo que el porcentaje es menor. De acá le digo, no, mira, no tenés que comprar porque creo que el porcentaje es tal cual como decía la hipótesis nula. Y el valor me cayó acá, el 0,01, ¿no? De calcular la proporción, así que yo le recomiendo que compre. Básicamente lo que estamos haciendo acá es concluir con un valor eventual que me da el enunciado. ¿Está bien? Fíjense que no lo decía al principio, sino que me lo puso en un ítem. Me dijo, mira, a ver, o como dije yo recién, si encontraste 88 en los 100 que estaban defectuosos, ¿qué decisión tomás? Bueno, acá es lo mismo. Me dijo que uno solo en los 100, y bueno, yo si hay uno solo en los 100, fíjense que le digo que compre, según el ensayo que nosotros armamos, ¿está bien? Bueno, y después, en este caso, fíjense que tenemos la posibilidad, tal como estuvimos nosotros viendo hoy cuando hablamos del p-valor y todo eso, acá tenemos la posibilidad de encontrar el suceso equivalente en la variable p pico o frecuencia relativa contra la z, que también la estuvimos usando para estandarizar. O sea, que en la muestra le haya salido 1 en los 100 es equivalente a que z tenga que tomar el valor menos 1,82 prácticamente. ¿Está bien? O sea, son sucesos equivalentes. ¿Y qué les parece? Si tendríamos que calcular el p-valor, ¿caeríamos en la zona de rechazo? ¿Así confirmaríamos lo que ya dijimos con el criterio de decisión? En el gráfico Sí. se ve claramente que el área bajo la curva, que está cubriendo tanto este p-valor menor a 0,01, p-valor digo, la variable p pico que sea menor a 0,01 es exactamente lo mismo que z tome un valor menor a menos 1,818, y es un área mucho más chiquita que esta verde que tiene un valor de área bajo la curva igual al 4%, ¿no? Así que bueno, ¿cómo haríamos el cálculo? Con cualquiera de las dos, calculamos ese área bajo la curva y es esperado que nos dé, no me acuerdo si lo calculé acá, a ver, menos del 4%. Yo acá lo calculé como la probabilidad de que p pico sea menor o igual a 0,01 y estandaricé. ¿Está bien? Ahora, con la aplicación podría haber utilizado perfectamente este menos 1,818 y ya hubiera, o sea, tengo que obtener el mismo valor. Y fíjense que con esto también puedo concluir que caigo en la zona de rechazo y por lo tanto le recomiendo que compre. Profe, ¿ahí p-valor no tiene que ser menor a 0,04? Sí, y nos dio 0,035. Ah, por esto decís vos, sí, acá me quedó mal. Igual, esto quedó mal, uno por reutilizar las diapositivas, pero también en los casos en que eso también lo quería mencionar, en los casos en que uno no tiene, porque por ejemplo puede ser que nos aparezca un ejercicio en el que no tenemos un nivel de significación, que simplemente nos pidan que hagamos la conclusión con el p-valor. Entonces uno lo calcula, supónganse que les dio 0,035. ¿Y dónde está el nivel de significación? El enunciado no me había dicho que había un nivel de significación, solo me dijo que concluya con el p-valor. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que concluir? Bueno, ustedes siempre tomen de base un 0,05 de nivel de significación, que es básicamente como el valor así por defecto, ¿está bien? Que se utiliza. Se supone que uno asume que para un p-valor pequeño, uno va a caer en la zona de rechazo. Si es un p-valor grande, no va a caer en la zona de rechazo. Ahí la discusión es, sí, pero definime
¿Qué es un valor pequeño y un valor grande? ¿Cuál es el quiebre entre qué es un p-valor chiquito y un p-valor grande? Porque acá a nivel gráfico yo te puedo decir, mirá, y bueno, con que se exceda de este área verde, si yo por ejemplo digo, tengo otra muestra que me cayó por acá, el valor. Y bueno, mira, el p-valor es todo esto, es mucho más grande que el área verde, listo, no voy a rechazar. Pero bueno, acá lo veo gráficamente. Ahora, si no lo veo gráficamente, ¿cuál es ese valor de quiebre del p-valor para decir, no, mira, es un p-valor chico, no, es un p-valor grande, ¿está bien? Bueno, se compara con el nivel de significación. Si el nivel de significación no está presente en ese enunciado, no se menciona, ustedes asuman el 0,05, ¿está bien? Para concluir. Bueno, acá lo que hice fue que en realidad es el último ítem de este ejercicio. Fíjense que nos preguntaba, si el porcentaje de bulones defectuosos fuese del 4%, el encargado quiere tener alta probabilidad de creerle al proveedor. Y nos preguntaba a nosotros, ¿la tiene realmente? Bueno, mira, el ensayo es este. Este P de 0,04, ¿qué nos está haciendo analizar? Es un error, pero ¿qué tipo de error? Beta. Es un beta, ¿está bien? Claramente porque me hace falsa la hipótesis. Así que bueno, ¿cómo me queda con el ensayo que nosotros armamos? Bueno, no está a escala, ¿está bien? Pero asumimos, ¿no?, que está muy cerquita del 0,05. Así que si yo tengo que sombrear sobre la que está centrada en 4%, tendría que sombrear todo eso. Porque del punto crítico para allá, yo le voy a recomendar que no le compre. Voy a estar de acuerdo con la hipótesis nula. ¿Está bien? Profe, pero es un beta eso porque no hace falta usar la hipótesis nula, ¿o sí? Sí, si la hipótesis nula, ¿cuál era? P, ¿cuánto? Mayor o igual a 0,05. Por eso el 0,04 es menor. Ah, sí, sí, sí. Está justo del otro lado. Así que es un Ah, beta. me confundí porque estaba a la derecha del punto crítico, por eso. Claro, bueno, justamente por eso es que siempre estamos tratando de poner algún valor para que vean estas cosas. La recomendación, ¿cuál es? Yo no lo hice acá, pero deberíamos tener a mano siempre el cuadradito en donde tenemos la hipótesis nula. Sobre todo cuando llega el momento de, si hay alguna pregunta en el examen, por ejemplo, que me están poniendo una campana distinta a la que yo vengo trabajando, ahí no tengo que pisar el palito de decir es un beta de una y a lo mejor no era un beta, era algo, por ejemplo, me ponen un 6% y un 6% no es beta, como decís vos. Un 6% está a favor de la hipótesis nula. Y yo voy a querer calcular un beta, metí la pata, o sea, pisé el palito justo con un error en cuanto a la hipótesis. Siempre que estén analizando entonces una campana distinta a la que estamos utilizando para la hipótesis nula, refiéranse a mirar cuál era la hipótesis nula P mayor o igual a 0,05. Listo, esto es 4%, es un beta, ¿está bien? O sea, es un segundo, lo chequean y saben que lo que están calculando está bien. La otra, ¿cuál es? Si ustedes hacen el gráfico, acá no hace falta ver, o sea, ponerle nombre y apellido, decir, ah, me están pidiendo un beta. No, ¿qué hago? Calculo el área bajo la curva, porque fíjense que yo tengo a la variable p pico elegida justamente para eso, para que sea una variable normal, yo voy a sombrear y calcular. Y no me estoy acordando de memoria cómo era el beta, para qué era, cuando es falso, probabilidad de no rechazar, no me lo tengo que acordar de memoria porque lo puedo graficar y calcular. Por ejemplo, ¿por qué sombreé esto rosa? ¿Cómo me di cuenta que era de este lado lo que tenía que sombrear y no de este lado? Bueno, vamos a leer la pregunta. Dice, si el porcentaje de bulones defectuosas fuese del 4%,
Bueno, con eso me está diciendo, te tenés que armar una campana que esté centrada en 4% para que simule esa situación. Estamos diciendo en la realidad, es como que fuimos a la fábrica y él está fabricando 4% defectuoso. ¿Qué pasaría con el ensayo que nosotros hicimos? Bueno, armé la campana del 4%. Dice que el proveedor quiere tener alta probabilidad de creerle. Bueno, ¿dónde es que le cree? Acá tenemos el ensayo. Nosotros dijimos, del punto crítico para la derecha no le creemos. Y del punto crítico para allá le creemos. Ah, y bueno, ¿yo voy a calcular lo rosa o voy a calcular lo blanquito que me quedó de este lado? Puedo calcular cualquiera de los dos. ¿Cuál es el que me está pidiendo? Blanco. Lo blanco. Y así, por más que no esté a escala, ¿vos qué le dirías? ¿Que tiene razón, tiene alta probabilidad de creerle si es 4%? No. No, tiene más probabilidad, por lo que se ve en el gráfico, tiene más probabilidad de no creerle, ¿está bien? Pero vamos a calcular los números porque esto no está a escala, no sabemos realmente. ¿Qué deberíamos calcular acá? Lo blanco, o sea que tenemos que calcular la probabilidad de que P pico sea menor a 0,04. Y eso nos va a dar la probabilidad para ver si es alta o no y contestar esta pregunta. ¿Está bien? Bueno, fíjense, yo acá lo que hice es lo siguiente. Calculé el error de tipo 2, que era lo rosa que yo sombreé. Y fíjense, me dio alta probabilidad de el error de tipo 2, porque yo sé que es un beta. Hice el cálculo como si fuera un beta. Pero la pregunta, en realidad, me estaba preguntando por este 007. ¿Está bien? Es lo que vimos visualmente. No tiene alta probabilidad de comprarle los bulones y de creer que el porcentaje es alto. Tiene baja probabilidad de creerle cuando en realidad con 4% la verdad que debería creerle y comprarle los bulones. ¿Está bien? Bueno, esta pregunta era para que practiquemos esto de que si ustedes lo calculan como un beta, está bien, y si ustedes calculan la probabilidad como área bajo la curva, también está bien. Lo importante es que ustedes sepan contestar bien la pregunta, ¿está bien? O sea, el cálculo no es necesario que yo lo haga como un beta, a menos que me lo pida explícitamente el enunciado, ¿está bien? Acá, ¿qué me preguntaban? Si hay alta probabilidad de creerle al proveedor. Bueno, fíjense, volvemos al anterior. ¿Dónde le creo yo? ¿Dónde le voy a comprar? Y mira, en la zona esta roja, en la región crítica de esta parte, del punto crítico hacia la izquierda, yo le recomiendo que compre. Le creo lo que está diciendo. Bueno, ¿y es alta esa probabilidad? Y así a nivel gráfico, la verdad que no se ve alta. Bueno, si lo quiero calcular, probabilidad de que P pico sea menor o igual al punto crítico y veo si me da alto o no me da alto. ¿Está bien? O la otra es calcular el beta, como hice en esa diapositiva, y tener en cuenta que no me estaba pidiendo esto. Me estaba pidiendo lo blanco. ¿Está bien? Así que necesito calcularle el complemento. ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, acá calculé uno más, un beta, para que podamos ver una curva característica. Fíjense, elegí un beta de 0,02, es decir, me estoy alejando mucho más hacia la izquierda, ¿está bien? Para ir achicando, digamos. Después calculé uno más chiquito todavía, 0,008, ¿está bien? Profe, Sí. pero 0,02 no era el punto crítico, ¿no te tendría que dar 0,5? No, era 0,012, no 0,02. ¿Ves que estamos usando el punto crítico para calcular cada uno de los betas? Sí.
0012 y yo calculé con 002. ¿Ves? Son distintos, digamos. Bueno, después 008, 005 y 0,06. Este, fíjense que era el capcioso, este no es un beta. Es error de tipo 1, así que ojo con eso. Siempre tengan presente la hipótesis nula como les dije recién. Bueno, ya, sí. ¿Me iban a preguntar algo? Bueno, acá tenemos las dos campanas entonces. Dijimos, esta campana, la que está acá con el área verde, es la que representa a la hipótesis nula que nosotros dijimos desde la base y desde el arranque creímos que el porcentaje era alto. O sea, arrancamos con la idea en la cabeza de que no deberíamos recomendarle que compre los bulones. ¿Está bien? Y después elegí esta otra campana 0,005 para que represente la situación de que sí debería comprarle los bulones porque él está haciendo un porcentaje defectuoso muy, o sea, inferior al 5%. O sea que acá le daríamos la razón al fabricante. ¿Está bien? Y bueno, y acá están todos los valores que nosotros calculamos. El punto crítico que nos hace decidir si le creemos o no le creemos es el 0012 y después todos estos valores se pueden incorporar y nosotros tenemos que tener bien en claro que solo las áreas estas que están en color representan a los errores que podemos cometer en uno y otro sentido, ¿está bien? Y después lo que está acá en blanco, en el grueso de las campanas, esos no son errores, la pegamos con la decisión que tomamos. Fíjense que esta campana verde está todo mal con el porcentaje de defectuosos, digamos, para exagerar la situación y que nos quede, decimos, nos quiere engañar, el fabricante este nos quiere estafar con el porcentaje defectuoso y nosotros no le creemos. Así que el 96% de las veces la pegamos. Pero en lo verdecito está todo mal con el porcentaje defectuoso, él nos estaría estafando y nosotros le compramos. Ahora, en esta otra campana, en la rosa, estamos simulando la situación de que está todo bien, es digamos, un fabricante honesto. Él nos está diciendo la verdad, su porcentaje de defectuosos es inferior al 5%. Entonces, el 82,4% de las veces nosotros le pegamos porque le compramos. Ahora, este porcentaje que tenemos acá, casi 18% de las veces, nos equivocamos porque no le compramos los bulones pensando que nos quiere estafar y que el porcentaje es muy alto y en realidad no. Deberíamos comprarle. ¿Está bien? Bueno, y lo último, la curva. ¿Se acuerdan? Dijimos, ponemos los tres valores 0, 0,5 y 1. Acá en este caso, en el eje, fíjense que estamos tratando con las diferentes proporciones que se pueden llegar a obtener. Y acá es probabilidad de no rechazar H0 para distintos valores de estas proporciones que vamos a poner acá en el eje. Bueno, la primera que ubicamos es la que está presente en la hipótesis 005 y la hacemos por el complemento del alfa. El alfa era de 004, así que en este puntito ya podemos marcar acá el 0,96. ¿Está bien? Acá está el alfa de 0,04 y acá en el eje tenemos un 0,96. Ese valor siempre lo podemos escribir sin tener que calcularlo. Después, el punto crítico es el que tiene 0,05, así que en 0,012, que fue el punto que calculamos, ponemos el 0,5. Y después podemos poner todos los valores que fuimos calculando. Esta campana, la de 0,04, fue la que nos hizo la pregunta, a ver si teníamos alta probabilidad de creerle, era, ¿no? Sí. Y bueno, no, tenemos alta probabilidad de no creerle.
0,93. Bueno, con esos 3 puntos ya podríamos tirar una curva así, uniendo eso, pero bueno, como calculamos varios para que viéramos cómo nos iban modificando los valores, los ubicamos y fíjense que la curva nos queda de esa forma. Y bueno, ya con esto terminamos. ¿Alguien se anima a explicar, por ejemplo, este 0,71? Acuérdense que en el examen puede ser que nos den la oración, no sé, con la explicación y nosotros tengamos que elegir el valor o no sé, pero siempre en términos del contexto del problema, ¿está bien? Y para un 2% de bulones defectuosos, hay una probabilidad de 0,716 sería... No rechazar H0 significa que estamos de acuerdo con H0. ¿Y qué era? Que P es mayor a 0,05, es decir, que está todo mal con el porcentaje defectuoso. Pasa, profe, que no se identifica cuál es el error acá. Claro, este error tipo B sería de no creerle cuando sea cierto, sería, ¿no? De no comprar cuando es una medida menor que 0,05. Claro, lo que pasa es que tenemos que distinguir acá, en principio, este eje, más allá de que sean errores alfa, beta, error de tipo 1, error de tipo 2, este eje, ¿qué está representando? Y no rechazar H0. Bueno, pero qué sé yo, ¿qué significa no rechazar H0? En términos del contexto del problema. Bueno, mira, es esto. H0 dice, probabilidad es, el porcentaje de defectuosos es mayor o igual al 5%. Si yo no rechazo H0, quiere decir que todo este eje me está dando la probabilidad de que yo piense que el porcentaje de defectuosos es del 5% o más. O sea, yo voy a creer eso y acá tengo todas las probabilidades de que yo crea eso para distintos valores de porcentaje. ¿Está bien? Por ejemplo, este 0,716 significa que, si lo pongo en términos de porcentaje, casi el 72% de las veces yo voy a creer que el porcentaje de defectuosas es del 5% o más, cuando en realidad el porcentaje de defectuosas que él está fabricando es del 2%. O sea, alta probabilidad de que me equivoque en ese sentido, ¿no? En el riesgo de tipo beta. Creo que el porcentaje está todo mal, es muy alto y en realidad él tiene un porcentaje de defectuosa del 2%. ¿Está bien? Ahora, después hacemos esa distinción. Si tengo el alfa y el beta, ¿está bien? Ven, yo acá me puse el machete. Creo que el proveedor no tiene razón. Y acá puse, ¿desde dónde considero que la hipótesis es verdadera y desde dónde considero que la hipótesis es falsa? Esto es fundamental para ver si estamos hablando de error de tipo 1 o error de tipo 2. Este es el quiebre, ¿está bien? Acuérdense que una confusión es muy común que ustedes utilicen el punto crítico para decir de acá es H0 verdadera y de acá es H0 falsa y eso es erróneo, ¿está bien? Tengan presente que los errores de tipo 2 y los errores de tipo 1 necesitan determinada característica en cuanto a la hipótesis. Uno los quieren verdadero y el otro los quieren falso. ¿Y eso en base a qué es? Y a la hipótesis nula. La tengo que tener ahí presente siempre. Para P mayores a 0,05, todos esos valores de acá para allá en verde satisfacen a la hipótesis. Así que no van a ser errores beta, van a ser error de tipo 1. Y en cambio, para valores de P menores a 0,05, listo, es falso. Todos estos valores hacen falsa la hipótesis. No la satisfacen, así que listo, ahí sí aplican como beta.
¿Está bien? Bueno, y se leen así, ¿está bien? Desde el eje, ¿cuál es el porcentaje con respecto a el que está acá, el valor puntual que tenemos de proporción? Este, por ejemplo, es la explicación de este punto. 32,7% de las veces vamos a creer en esto, que el porcentaje de bulones defectuosos es del 5% más, cuando en realidad, fíjense, ¿cuál es el porcentaje? Y recontra rebajo, 0,0008. Bueno, finalizamos con todos los ejercicios de ensayo de hipótesis. Ya podemos hacer toda la guía, ¿no? Ahora, profe. Sí, ya pueden hacer toda la guía. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Se nos hizo recontra retarde. Profe, voy yo. El segundo parcial va a ser tipo, o sea, valores y nosotros tenemos que elegir como múltiple choice. Sí, valores o respuestas, porque por ejemplo Ok. te puedo poner, no sé, en un ensayo de hipótesis, el 5% de las veces le voy a dar la razón al fabricante cuando no la tiene. El 5% de las veces le voy a dar la razón al encargado de pensar que el fabricante tiene razón. No sé, una oración, ponele. Algo así, No claro. esperen valores. Quizás Ok. son preguntas en el contexto del Del problema. ejercicio. Ok. Pero a eso se tienen que incluir todos los, ¿cómo se llama? Todos los fundamentos de cómo llegamos a esa solución. Entiendo que no. Ustedes van a tener, por ejemplo, de 5 valores, elegir uno. 5 valores o 5 oraciones, elegir la que corresponde. Es Ok, múltiple choice. Y después solamente se evalúa de esas 5, o sea, del total de la respuesta correcta, las que están bien y que eso da la nota. Sí, porque la herramienta en miel, digamos, va contando la cantidad de respuestas correctas Perfecto. en el total. Exacto. Listo. Gracias. No, por nada. profe, creo que ya lo habrá dicho, pero ¿cuánto va a ser la duración del examen? Me parece que 2 horas y media. Le tengo que confirmar. Pero 2 horas y media, me imagino, alrededor de ese tiempo. Genial. Nico, no sé si estás por ahí. Sí, estoy acá, miro. ¿Qué tal? Porque Nico había preparado un ejercicio. No sé si tienen alguna consulta, no sé si vamos a llegar para ver el ejercicio. No, no, yo creo que, bueno, si quieren, chicos, resolvemos consultas, pues hacemos el ejercicio. No, vamos a terminar un poco tarde, me Sí, parece. ¿vos podés ponerles el enunciado solo, Nico, en el chat para que lo resuelvan ellos? Sí, tal cual. Ahí lo ponemos. Bien. Ahí lo dejo subido, chicos. Genial, gracias. Profe, cualquier cosa lo podemos, en el foro lo podemos consultar más adelante, el fin de Sí, ustedes pueden poner, lo único que les pido, copien el enunciado, porque quizás el resto de los cursos no saben del enunciado, no lo tienen, y así en el aire no lo pueden aprovechar, digamos. Pero sí, ustedes pueden consultar con cualquier ejercicio que necesiten, lo vuelcan ahí en el foro, en la unidad correspondiente y está todo bien, no hay problema.